Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Hechos, capítulo 4, versículo 1. Y vamos a estar en pie para leer el verso 1, hermanos, y luego vamos a comenzar a exponer. ¿Listos? Dice la palabra del Señor así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Oramos. Padre, muchas gracias por este día, por la vida de cada persona presente en este lugar. Gracias por tu palabra. Permítenos ir más allá y no solo abrir la Biblia, sino abrir nuestros corazones a ella para atesorar, Señor, tus mandamientos, vivir en tu voluntad, venir a la salvación a aquellos que no la han conocido, venir al servicio a aquellos, Padre, que están en ese proceso de servirte, amarte, conocerte. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden sentarse y muchas gracias, hermanos, por estar en pie. Nuestro tema esta mañana, hermanos, se titula Leales a Dios en tiempos difíciles. Leales a Dios en tiempos difíciles. Prácticamente, hermanos, lo que vamos a ver es el primer brote de persecución en contra de la iglesia cristiana en Hechos capítulo 4. Este brote de persecución, hermanos, se dio por la razón de que anteriormente los apóstoles Pedro y Juan habían sanado a un hombre que era cojo de nacimiento. Esa acción de haber sanado a ese cojo y de haberse puesto a predicar en el templo fue algo que los gobernantes de la nación de Israel no vieron a bien, se sintieron ofendidos por lo que los apóstoles habían hecho y entonces iniciaron este proceso de persecución. Decía yo, el primer brote de algo que iba a ser terrible por casi 3 siglos, pero que aquí lo vemos prácticamente en sus inicios. Prácticamente vamos a ver 4 cosas el día de hoy con la ayuda de Dios. En primer lugar, el arresto de los apóstoles. Vamos a ver la confrontación de los apóstoles ante el Sanedrín, que era el concilio de gobierno de la nación de Israel. Vamos a ver la lealtad de los apóstoles a Dios, es decir, cómo se mantuvieron firmes en ese momento en donde estaban siendo presionados para callar el evangelio, para dejar de hablar en el nombre de Jesús. Y por último, vamos a ver, hermano, cómo los apóstoles fueron liberados de este proceso porque fueron encontrados inocentes de todos los cargos que se les estaban imputando. Y en ese punto 4 vamos a ver la reacción que la iglesia tuvo a la liberación de los apóstoles. Primero, la reacción que tuvieron ante la persecución que comenzó, luego ante el juicio que ellos enfrentaron y luego ante esta liberación, ya que el gobierno no los pudo retener presos porque eran inocentes. Vamos a ver entonces el primer encabezado, el arresto de los apóstoles. Lea conmigo, por favor, del verso 1 al verso 4. El arresto de los apóstoles. Hoy vamos a llegar hasta el verso 31, hermano. Vamos a ver varios versos, pero hemos tratado de dividirlos estratégicamente para terminarlos. Hablando ellos al pueblo,
vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya muy tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Lo primero que vamos a definir, hermanos, es quiénes eran estas gentes que vinieron a arrestar a los apóstoles. Era todo un séquito compuesto por diferentes personas de diferentes puestos civiles y de diferentes rangos religiosos, socioeconómicos. Eran bastantes personas de diferentes grupos. En primer lugar, dice que entre ellos venían los sacerdotes. Los sacerdotes era un grupo, hermano, de personas que se dedicaban a oficiar los sacrificios en el templo. Había un sumo sacerdote que era el hombre principal, que era el único que tenía acceso al lugar santo y oficiar en el Yom Kippur o Día de la Expiación, el Día del Perdón. Pero aparte de él habían otro grupo de sacerdotes que funcionaban por órdenes, que eran organizados por temporadas para poder entonces servir en el templo. Y estaba también, dice hermano, el jefe de la guardia. Este era un hombre muy importante, no era cualquier persona. De hecho, era el segundo al mando, solo por debajo del sumo sacerdote en el templo. Su deber era sencillo, su deber era mantener el orden. En el templo judío de repente habían muchísimas revueltas constantemente. Por X, por Y, porque un gentil había entrado a un lugar prohibido, porque una mujer estaba en un lugar prohibido, porque se había hecho algo mal. Acuérdese que además el templo, en ciertas partes del templo se había vuelto prácticamente un mercado, y había cambistas de dinero, y había gente vendiendo animales, y de repente se levantaban conflictos, y el trabajo de este hombre era cuidar el orden. Él era una especie como de policía del templo, pero era el principal entre esos policías del templo. Y venían, hermano, entre ellos también los miembros de una secta, que era la secta de los saduceos. Y aquí es donde comienza el resentimiento, porque les cuento que los saduceos era una secta que negaban la resurrección del cuerpo. Parte de su teología era que los cuerpos de las personas era imposible que resucitaran. No creían en los espíritus y no creían en los ángeles. Eran una especie de teólogos liberales modernos. Usted sabe que los teólogos liberales modernos son teólogos, es decir, se dedican al estudio de las cosas de Dios. Sin embargo, hay muchas cosas de Dios que ellos no creen. Por ejemplo, ellos dicen, Adán y Eva no fueron personas reales. Fueron solamente usados como para ilustrar una verdad, pero ellos no existieron. O dicen, los milagros que los evangelios relatan realmente no sucedieron. Fueron puestos ahí para dar lecciones morales o espirituales, pero no sucedieron. Creen de cierta manera en Dios porque son teólogos, y un teólogo es el que se dedica al estudio de las cosas de Dios. Sin embargo, niegan muchas cosas que son sobrenaturales. Y eso era más o menos los saduceos. Eran personas que creían en Dios, pero que muchas cosas sobrenaturales ellos no las creían. Y estaban, dice hermano, resentidos. Usted sabe que uno puede enojarse. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Pero resentirnos en la Biblia está prohibido, porque eso habla de un enojo enconado que uno no ha perdonado y que en lugar de dejarlo ir, más bien lo sigues procesando y pensando, ¿por qué me hicieron esto? No puede ser, me las van a pagar, esto no se queda así, no saben con quién se meten. Este era el tipo de enojo que tenían los saduceos, estaban resentidos. Y la respuesta de por qué estaban resentidos es muy sencilla. Los apóstoles, cuando sanaron a este cojo en el templo, estaban predicando una doctrina muy importante, la doctrina de la resurrección de los muertos. Estaban diciendo, Jesús, al que ustedes crucificaron, resucitó de los muertos, y fue en nombre de Jesús que este cojo de 40 años, que había nacido cojo de nacimiento y tenía ahora 40 años de edad cuando lo levantan de ese lecho donde estaba postrado, fue sanado precisamente en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y quien ha resucitado de entre los muertos. Entonces, prácticamente con esta enseñanza que estaban dando los apóstoles en el templo, estaban dejando expuestos
a los saduceos como falsos maestros, como promotores de una doctrina que estaba errada, diciendo no hay resurrección cuando Jesús había resucitado. Los pusieron presos, dice, hasta el día siguiente porque ya era tarde. Esto quiere decir que los apóstoles pasaron varias horas en el templo, porque si recordamos el milagro sucedió a las 3 de la tarde, la hora novena, la de la oración. En el tema anterior estuvimos viendo eso. Y parece que han pasado ya casi 3 horas más o menos, porque a las 6 de la tarde para los judíos terminaba el día y ya no querían resolver algunos asuntos legales. En el caso de Jesús rompieron todas esas reglas porque a medianoche lo andaban juzgando porque les urgía matarlo. Pero en este caso al parecer dicen apeguémonos a las reglas y ya es tarde, así que dejemos este asunto para mañana. Quiere decir que los apóstoles estuvieron varias horas en el templo, el cojo estuvo ahí varias horas en el templo y estuvieron predicando y hablando con mucha gente. Y eso lo podemos ver porque hay aquí un número, una cuenta de personas que se han convertido y que es mencionada como 5,000 personas que se han convertido a raíz de la predicación. Ahora quiero hacer una aclaración. En el último sermón se convirtieron 3,000 y hay gente que dice que aquí son otros 5,000 y son 8,000. Yo no creo esa postura. Yo creo que en el primer sermón se han convertido 3,000, ya hay aproximadamente 120 cristianos que son los que se reunieron en el aposento alto, con lo cual tendríamos unos 3,120 cristianos, y la lectura más correcta es que aquí se han convertido casi 2,000 personas. Y el número de convertidos del que se habla aquí entonces no es 5,000 de un solo que se han convertido a raíz del milagro de este cojo que caminó, sino 2,000 más o menos, y 5,000 es el número que se está redondeando, contando los 120 que estaban en el aposento alto, que ya eran cristianos, y contando los otros 3,000 que se convirtieron en el primer sermón de Pedro. ¿Se acuerda? Que vimos eso también. Entonces creo yo que la forma más correcta de hablar de estos 5,000 es que más o menos ahora, contando entonces a todos los convertidos, se ha llegado aproximadamente a 5,000 cristianos en la iglesia. Piensen eso y es algo maravilloso. 5,000 cristianos. Apenas la iglesia está despegando, el apóstol Pedro apenas ha dado un sermón, el primer sermón cristiano, luego dio un discurso para explicar la curación del cojo, y con esos 2 sermones ya hay 5,000 hermanos en la congregación. Qué hermoso y qué bello eso. Hay quien cuestiona esto y dice, no, es mucha gente la que se convertía, pero todo parece que la Puerta la Hermosa, que era un lugar que comunicaba al atrio de los gentiles, era uno de los lugares más grandes del templo y estaba lleno de personas de todas las naciones. Entonces es probable que estos casi 2,000 personas que se han convertido aquí en esta oportunidad son personas de varias partes del mundo, y sí había mucha gente reunida en ese momento y para esos días en Jerusalén, porque usted sabe, se estaba celebrando las fiestas judías de Pentecostés. ¿Okay? Ya vimos entonces, hermano, el arresto. Ahora vamos a ver la confrontación ante el Sanedrín. Lea conmigo Hechos 3, del verso 5 al 12, y vamos a analizar esta porción. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Wow, tremendo discurso se aventó una vez más el apóstol Pedro. La primera pregunta de los gobernantes es, ¿con qué autoridad, con qué potestad, en qué nombre ustedes han hecho esto? Y no habían hecho absolutamente nada malo, más que sanar a un cojo. Pero estos hombres están resentidos porque ellos son la única autoridad del templo.
Ellos dicen, nosotros somos la autoridad aquí, el sumo sacerdote, los sacerdotes, el jefe de la guardia, los saduceos, los que aportamos más dinero al templo, porque los saduceos eran una secta rica, tenían dinero, eran los aristócratas de Israel. Y entonces dicen, si nosotros somos la autoridad aquí y no mandamos hacer esto, ¿en qué nombre, en qué autoridad ustedes han hecho esto? Están Pedro y Juan, hermano, escuche, ante 71 hombres, que era el Sanedrín, estaba compuesto por 71 personas, 70 personas y el sumo sacerdote como presidente del templo. No era, hermano, cualquier persona. Estaban ante lo que se conoce de forma coloquial como la crema innata de la sociedad. Gente muy importante. Cualquier otra persona se hubiera intimidado, hermano, pero no una persona llena del Espíritu Santo. No una persona llena del Espíritu Santo, porque dice que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablar y no comenzó a defenderse. Su estrategia no fue la defensiva, de decir, miren, discúlpenos, perdónenos, no va a volver a suceder. Su estrategia no fue defensiva, su estrategia fue a la ofensiva. Comenzar a predicar el nombre de Jesucristo. Definitivamente para dar este discurso, hermano, tenemos que reconocer el valor del apóstol Pedro. En primer lugar, un valor en lo personal, porque era un hombre sencillo, era un Galileo, pescador de un rango socioeconómico bajo y está prácticamente siendo cuestionado por los intelectuales. Es una presión tremenda, es una presión fuerte que tú seas una persona sencilla y con poca educación y que seas cuestionado por personas que son considerados intelectuales. Debe sentirse un estrés y una presión de poder estar ante personas así. Pero resulta que este Galileo, pescador lleno del Espíritu Santo, no es un hombre ordinario en este momento, sino que es un hombre lleno del poder de Dios. Y no se presenta entonces como su víctima. No dice, aquí estoy, soy su víctima, sino que dice, aquí estoy, soy su juez. Yo les voy a decir ahorita cómo están las cosas, no ustedes a mí. Recuerda, hermano, este tribunal, este Sanedrín, ¿qué había hecho, hermano, unos días antes? Unos 50 días antes. ¿Qué habían hecho? Habían condenado a la crucifixión a Cristo Jesús. Habían entregado a Cristo, hermano, a la muerte. Lo habían entregado a los romanos para que fuera crucificado. Así que el apóstol Pedro sabía muy bien que si estaba oponiéndose a esta gente, estaba poniendo en la línea de fuego su propia vida. Estaba poniendo en peligro su propia vida, porque del mismo modo que habían mandado a la cruz a su Señor, a quien ellos servían, del mismo modo los podían mandar también a ellos en cualquier momento, sin ningún problema, a ser también asesinados. Pero no se dejó intimidar, porque estaba lleno del Espíritu Santo y porque sabía muy bien con quién él había estado. Él había estado con el Señor. Y les dice lo siguiente, puesto que nos interrogan por la sanidad de este, quiero que sepan que fue en el nombre de Cristo que este sanó y en ningún otro hay salvación, solo en Cristo. Es que se fue al extremo de desafiarlos todavía y decirles, y para que sepan, no solamente han hecho mal en haberlo crucificado, porque el que este hombre esté aquí sano es sinónimo de que ustedes están mal en su doctrina, de que la resurrección es real, sino que además de eso, ustedes tienen que creer en Él si quieren ser salvos, porque no hay salvación fuera de Cristo Jesús. Muchas personas tienen conflictos con la exclusividad del cristianismo. El cristianismo, hermano, es exclusivo en el tema de la salvación. El cristianismo no es pluralista. Nosotros no somos, hermano, como la gente del mundo que dice todas las religiones llevan a Dios porque todas las religiones hablan de Dios. No, la Biblia es clara. La Biblia dice tajantemente, le guste a quien le guste, le cuadre a quien le cuadre, que solamente Cristo Jesús es el camino al Padre y no hay forma de llegar de otra manera. Y note, Cristo es el camino, no un camino. Porque muchas veces la gente dice, no, pues Cristo es una forma de acercarnos a Dios, el hinduismo es otra forma de acercarnos a Dios, el musulmanismo es otra forma de acercarnos a Dios. No, los apóstoles fueron radicales, ellos dijeron no hay salvación fuera de Él.
Usted sabe que, no sé si ha leído últimamente que hay una controversia, los católicos están, bueno, ciertos católicos, no todos, pero hay ciertos católicos que están molestos con el Papa, porque el Papa en su afán de ser inclusivista y pluralista y globalista, por cierto, va a una nación o visita a los líderes de una religión X y llega y les besa los pies, literalmente, no estoy hablando en sentido figurado, llega, les besa los pies, literalmente, o les besa la mano y se arrodilla delante de ellos. Y muchos católicos que son ortodoxos dicen, no, o sea, no podemos ser tan inclusivistas, no le podemos estar diciendo a todas las demás religiones del mundo que está bien y que por cualquier religión se puede llegar a Dios. Lo último que hizo fue ir a Canadá, reunirse con los nativos canadienses y ponerse un penacho de plumas, no sé si lo han visto. Se ve bastante curiosa la cuestión, pero no estoy diciendo esto para ofender a los católicos, ¿no? Pero estoy diciendo esto porque quiero dejar clara una verdad, hermano. Nosotros como cristianos no podemos negociar la salvación. La salvación está en Cristo y punto. Punto. Se acabó. Y eso es lo que dicen acá los apóstoles. Ellos dicen, no hay salvación fuera de Cristo. ¿Qué estaban practicando todos estos hombres del Sanedrín y que estaban, hermano, ellos enjuiciando a los apóstoles? Bueno, estaban practicando el judaísmo. Estaban practicando el judaísmo. Hoy mucha gente cree que el judaísmo es el camino a Dios, porque los judíos son el pueblo de Dios, y los judíos nos dieron la Biblia, y los judíos nos dieron al Mesías, porque el Mesías era judío. Y sí, todas esas cosas son verdad. Pero en el momento en que Cristo dijo en la cruz, consumado es, todos los demás sacrificios de Yom Kippur, de Pascua, de etcétera, lo que usted quiera mencionar, fueron una ofensa delante de Dios, y son una ofensa delante de Dios. Porque esos eran solo sombras y figuras que apuntaban a Cristo, y una vez que Cristo ha venido y Cristo es la sustancia y Cristo es la realidad, nada de eso tiene ningún valor espiritual. Y ahora vamos a ver la lealtad entonces de los apóstoles. La lealtad de los apóstoles, y ese es nuestro tema, ¿no? La lealtad a Dios en tiempos difíciles. Vamos a leer para eso del verso 13 al 22. Hechos 4, 13 al 22. Puede leerlo en su Biblia o si no trae, ahí va a ir apareciendo en pantalla. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y escuche, y no la podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Verso 16 dice, no podemos negar este milagro. Es imposible, sería una locura tratar de negar algo que es irrefutable. Dice que el Sanedrín, hermano, ven a Pedro y a Juan como personas sin letras y del vulgo. Quiero aclarar que esto no quiere decir que eran analfabetas, que no sabían ni la O por lo redondo, que no sabían leer y escribir en absoluto, no. Simplemente eran personas de bajo nivel educativo, pero sabían leer, sabían escribir, obviamente, porque la educación judía consistía en que los niños eran educados en lo básico, en las sinagogas, en algunas cuestiones de letras, pero no eran personas, cuando dice que eran del vulgo y sin letras, quiere decir que no habían estudiado en una escuela rabínica conocida y que no tenían realmente ningún credencial religioso, ni ninguna estima académica ellos como personas estudiadas. Usted sabe, por ejemplo, si una persona que apenas alcanzó a terminar la elemental o la primaria, se reúne con una persona que tiene muchísimos estudios, muchísimos diplomas, PhD, etcétera,
pues se considera que la persona que apenas terminó su primaria, pues es una persona de baja educación. Y eso es más o menos lo que quiere decir acá. Pero no se quedaron ahí, hermano, no se quedaron en esa baja educación. Porque cuando se estudian las epístolas de Pedro, por ejemplo, y los escritos de Juan, son uno de los escritos con uno de los griegos más avanzados de la época. Y de hecho, por eso hasta mucha gente duda de sus escritos. Dicen, si Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo, ¿cómo es posible que entonces ahora Primera de Juan y el Evangelio de Juan y Primera de Pedro y Segunda de Pedro tengan un griego tan excelente, una gramática que de dónde sacaron estos hombres? Bueno, hay varias explicaciones para eso, pero yo me puedo quedar con que obviamente se prepararon. Y, ¿verdad? Uno no tiene que ser un erudito para que Dios te llame, pero una vez que te llama no está prohibido volverte un erudito. Tenemos eso claro, ¿ah? Entonces, los veían así. Pero fíjese un asunto, hermano. Los reconocían como gente de poca educación, pero también dice que reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, sí eran sin letras y del vulgo, pero habían tenido una experiencia personal con Jesucristo y eso era lo que elevaba su dignidad y su valor. No su educación. No su educación. El Sanedrín, hermano, no pudieron refutar a estos hombres por la sabiduría divina que tenían. No por la sabiduría humana. Humanamente eran sin letras y del vulgo. Pero la sabiduría divina que habían recibido era irresistible. Y por eso dice que reconocían, no, definitivamente estas personas estuvieron con él. Qué bueno sería que digan eso de nosotros, hermano. Que reconozcan, a pesar de nuestra poca educación o de nuestra de nuestros pocos recursos financieros, que digan, no, se le nota a esta persona que es de Cristo. Tiene la gracia de Cristo en su vida. Tenían un valor que sacaba a luz que ellos habían sido testigos oculares de lo que había sucedido. Habían visto, habían oído, dice Pedro, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y dice que viendo al hombre que había sido sanado de pie, no podían decir nada en contra. ¿Ok? No podían decir nada, quedaron así, mire, el Sanedrín quedó así. No podían decir nada en contra. Como cuando tú quieres decir algo y comienzas a tartamudear. Y aquí se cumplió una promesa de Jesús. Jesús les hizo una promesa en Lucas 21:15. Jesús les dijo, cuando ustedes sean llevados ante los concilios por causa de mi nombre, yo les daré tal sabiduría que el concilio no los podrá contradecir. Se cumplió literalmente esa promesa. Lucas 21:15. Literalmente lo que el Señor les prometió. Les daré tal sabiduría, no podrán resistir la sabiduría que ustedes van a tener y se quedarán amarrados porque no les podrán contradecir palabra alguna. Dios hace sabio al sencillo, dice la palabra, ¿verdad, hermanos? Dios hace sabio al sencillo. La sabiduría divina es la sabiduría más excelente que existe. La sabiduría humana, por otro lado, dice que es animal, es terrenal, es diabólica, pero la sabiduría que da Dios es, hermano, irresistible y es una sabiduría que está disponible para nosotros en las Escrituras. Claramente Santiago dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual se la dará abundantemente y sin reproche. Los cristianos hemos sido llamados a ser sabios. Acuérdese, aquí sabiduría, hermano, no quiere decir que usted me va a decir, ay, pastor, mire, ya sé cuál es la hipotenusa de A, B y C. Para empezar, ¿qué es la hipotenusa? No, no. Acuérdese, sabiduría en la Biblia, hermano, no es cuánto se sabe. Sabiduría en la Biblia es cómo se vive. Eso es sabiduría en la Biblia. Y cuando tú vives bien, esa es la sabiduría más grande que existe. Cuando hablo de vivir bien, hablo de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la sabiduría que es irresistible, que es irreprensible. Entonces dice, lo sacaron por unos minutos y conferenciaban entre sí, porque no había nada de malo en lo que habían hecho los apóstoles. Sin embargo, la doctrina de la resurrección estaba exponiendo a los saduceos y por eso es que estaban muy enojados, están pensando en parar la situación. Acuérdese, hermano, que cuando Cristo fue crucificado, vinieron personas a informarle al Sanedrín y les dijeron lo siguiente, tengan cuidado, porque este hombre cuando estaba en vida dijo que iba a resucitar. No vaya a ser que los discípulos roben el cuerpo y comiencen a propagar por todos lados que resucitó y entonces venga a ser peor la situación después, cuando ahora se comience a predicar que Él resucitó. Sabemos que el cuerpo de los discípulos no lo robaron, eso lo tenemos claro, y Jesucristo resucitó literalmente de entre los muertos.
De hecho, los soldados cuando fueron a dar el informe al Sanedrín le dijeron, nosotros vimos que resucitó. ¿Y qué le dijeron en el Sanedrín? Tengan un dinero y ustedes digan que ¿qué? Que se durmieron. Y cuando Pilato venga y los quiera matar, porque estaba prohibido perder si te ponían a vigilar una tumba y te robaban el cuerpo o algo sucedía y tú decías que te dormías, te mataban. Esa era pena de muerte directa. Y el Sanedrín les dijo a los soldados, nosotros vamos a presionar a Pilato para que no les haga nada, pero ustedes tomen este dinero y comiencen a cargar este rumor de que Cristo no resucitó, sino que sus discípulos robaron el cuerpo porque ustedes se durmieron. Y esto es lo que entonces, la peor pesadilla del Sanedrín se ha hecho una realidad. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y ahora lo que habían dicho de que lo que iba a pasar era peor se les ha vuelto una realidad. Porque ahora ya mataron al Mesías, pero ahora hay un montón de cristianos promoviendo la resurrección de Cristo, regando todo eso por todo Israel. Y por eso les urge callarlos. No hablen más en el nombre de Jesús. No sigan promoviendo esta doctrina. Los llamaron, dice, y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Fíjese la ironía. A estos apóstoles les dicen, les prohibimos hablar en el nombre de Jesús. Y a los cristianos modernos les ordenamos que hablen en el nombre de Jesús, hermanos. ¿Sí ve la contradicción? Hablen, por favor, de Jesús. Háblenle a los demás. Inviten a alguien a la iglesia, aunque sea cuenten su testimonio, pero hagan algo. ¿No? Porque digo testimonio porque mucha gente cuenta sus testimonios y en lugar de darle la gloria a Dios, acabas llorando de la depresión con lo que le pasó a la persona. Irónico, los mandaban a callar y a nosotros se nos tendría que mandar hoy a hablar, porque hablamos de todo menos de Jesús. Hablamos de la UEFA, del clima, del trabajo, de la FIFA, del mundial, de todo, de Ronaldo, de Messi, pero de Cristo no, y eso es un problema, hermano. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los llamaron y les ordenaron que no hablasen más en el nombre de Jesús. Dice, entonces Pedro y Juan dijeron, escuche el juicio de estos hombres. Nosotros obedeceremos a Dios antes que a los hombres. Note que cuando ellos son arrestados y llevados ante el concilio, ellos no ponen resistencia. Ellos respetan la ley civil. Porque la ley civil se tiene que respetar hasta donde necesite que se respete la ley civil. Ellos no ponen resistencia, se dejan arrestar, pasan una noche en la cárcel, esperan hasta el otro día, pacientemente y tranquilos a que el Sanedrín los enjuicie. En todo eso no tienen ningún problema en obedecer. El problema es obedecer cuando les dicen que no hablen más en el nombre de Jesús. La confesión de fe dice que nosotros debemos obedecer al gobierno civil hasta donde lo que nos mande el gobierno civil entre en conflicto con lo que nos mande Dios. ¿Okay? Entonces nosotros debemos obedecer al gobierno civil. Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Pero cuando las autoridades nos manden algo que va en contra de Dios, hasta ahí acabó nuestra obediencia al gobierno civil y debemos nuestra obediencia a Dios por sobre todas las cosas. Por eso es que los apóstoles se dejan arrestar y no hay ningún problema y van ante la autoridad, pero cuando se les pide algo que ya va en contra de lo que Dios les ha mandado, ellos dicen, no, hasta ahí nosotros no podemos obedecer. Y rapidito en el capítulo 5 los vamos a ver otra vez predicando en el nombre de Jesús a quien les habían dicho, no lo hagan. Porque en este caso sí era necesario desobedecer al gobierno civil. Los apóstoles estaban en una misión divina. Ellos no dicen, no, ¿saben qué? Pues si ustedes, el concilio, la máxima autoridad, dicen que hagamos esto, pues les vamos a obedecer. No, esta no es una misión humana en la cual ustedes manden. Nosotros estamos en una misión divina en la cual el Señor nos mandó a hacer y no la podemos parar. No podemos parar esta misión divina. Habían sido testigos oculares de la resurrección de Cristo. Note que el concilio en ningún momento trata de refutar la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, el concilio tenía una forma bien fácil de callarlos, sin tener que ordenarles cállense. Simplemente les hubieran presentado el cuerpo y los apóstoles se hubieran callado voluntariamente. De hecho, ¿para qué vamos a predicar si está muerto, no resucitó? No, pero están llenos de un valor tan tremendo y tan seguros de que el Señor resucitó, que sellaron ese testimonio con sus propias vidas, muriendo como mártires, diciendo, Él resucitó, aunque nos corten la cabeza, aunque nos quemen, aunque nos lancen a las fieras en el circo romano. ¿Por qué el concilio no trata de refutar la resurrección? El concilio sabe que la resurrección sucedió.
La resurrección es un hecho histórico. Personas que han tratado de refutar la resurrección han acabado convertidos a Cristo porque han dicho, oye, espérate, si esto sucedió, entonces todo lo que dice la Biblia es verdad. Y no hay salvación fuera de Cristo, vienen a Cristo. No hay, dice, al no hallar cómo castigarlos, porque el pueblo glorificaba a Dios por el milagro, los amenazaron y los soltaron. No es que los sueltan por ser justos. No dicen, oh, lo justo es soltarlos porque no hay cargo que perseguir. No, los sueltan porque dice que todo el pueblo estaba glorificando a Dios por esto y los sueltan entonces por temor al pueblo. El hombre dice que se sanó, tenía más de 40 años. Tenían ahí un testimonio viviente los apóstoles de que su mensaje era verdadero. Ahí está, el cojo, que antes estaba cojo, ahora está parado, ahora está brincando, caminando, está alegre, dándole gracias a Dios. Era indiscutible de que había sido cojo, como dijimos la semana pasada. ¿Sabe qué es un gran testimonio de que el cristianismo es verdad? Un buen cristiano. Usted sabe que a veces hay gente que tiene un perfil así como escéptico o ateo y te empiezan a desafiar que el cristianismo, que no es lo único, que hay muchas religiones para llegar a Dios, que no hay que ser ni malo ni bueno, sino más o menos, que no sé qué, que Dios ve tus obras, etcétera. Y luego te piden pruebas. A ver, dame una prueba que Dios existe y que no sé qué. ¿Sabe qué es una buena prueba? Tú. Si eres un buen cristiano. Si eres un buen cristiano, tú eres una buena prueba de que el cristianismo es verdadero, de que el evangelio es poder, de que el evangelio puede transformar una vida. Pero parece que hay que ser buen cristiano, porque si no, lo único que es uno mal testimonio. Y por último, hermanos, la liberación de los apóstoles. La liberación de los apóstoles es nuestro último encabezado y vamos a leer Hechos 4, del 23 al 31. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué sucedió? Fueron, hermano, puestos en libertad y fueron a reunirse entonces con la iglesia. Me imagino que varios cientos de personas reunidos. Acuérdense que no habían grandes edificios. O sea, si eran 5,000 cristianos, no había un megatemplo, hermano, ¿okay? Para 5,000 hermanos ahí con 5,000 sillas. No, eso no existía. La iglesia apenas iba comenzando y la iglesia, hermano, se reunía donde Dios le daba a entender, en las casas, en algunas plazas grandes. Por eso de repente vemos algunas asambleas cerca del templo judío, aunque los judíos no eran cristianos, pero obviamente no había un templo, no había una iglesia local, como se le llama a veces al templo, al edificio. ¿Ok? Pero se reúnen los apóstoles con los cristianos, no sabemos exactamente dónde, pero lo importante, hermanos, aquí es la reacción que tiene la iglesia ante la persecución. No vienen, hermano, a deprimirse o a atemorizarse. No vemos en ningún momento la mínima pizca de temor o depresión en los cristianos. Lo primero que vemos es gratitud y adoración. Es decir, se mantienen leales en tiempos difíciles. Cuando las cosas están, hermano, mal. Y reconocieron un atributo de Dios bien hermoso, diciendo,
dijeron, soberano Señor, sabemos que todo lo que se hizo contra tu Hijo, tú que eres creador del cielo, de la tierra, de todas las cosas, y entendemos por tanto que todo está bajo tu control soberano. Entendemos entonces que tú así lo habías determinado que sucediera. Es decir, descansaron, hermanos, en la confianza de Dios. Cuando Pedro y Juan, hermano, fueron arrestados, ellos no enfrentaron el arresto llenos de miedo. ¿Sabe qué vieron ahí? Una oportunidad para predicarle a esta gente. Y aprovecharon esa oportunidad para predicarle al concilio. La iglesia no está llena de miedo, la iglesia está llena de euforia en este momento. Una euforia buena en el sentido bueno de la palabra, llenos del Espíritu Santo, confiando en Dios y su soberanía, diciendo nos pueden arrestar, nos pueden hacer lo que quieran. Jesús dijo, no teman a los que pueden matar el cuerpo, teman a quien te puede matar y después de eso lanzar tu alma al infierno. Eso fue lo que dijo la enseñanza del Señor para sus apóstoles ante la persecución. No le teman a los que pueden matar el cuerpo. Teman a quien puede matar el cuerpo y lanzar el alma al infierno. ¿Y ese quién es, hermano? Dios. Dios. Ese es Dios. Dios me puede matar, por supuesto. De hecho, Dios es el único que puede matar gente. Nadie más puede matar gente en este planeta, porque Él es el único que puede dar vida. Se arrojan al cuidado soberano del Señor. Y escuche, no es un positivismo necio de decir, no, todo va a estar bien, no importa. No, es soberanía de Dios. Lo mejor no estaba por venir, como muchos dicen. No, porque mucha gente se consuela en eso. Lo mejor está por venir. No, lo peor estaba por venir. La persecución estaba comenzando. Lo peor estaba por venir. Iban a venir 2 siglos, hermano, de persecución. 2 siglos, después de este primer brote, 2 siglos. ¿Y sabe qué hicieron en esos 2 siglos los que persiguieron a los cristianos? Los llenaban, hermano, de cera o de brea en el cuerpo y les prendían fuego. Los utilizaban como antorchas humanas para iluminar carreteras. Los apedreaban, hermano, hasta la muerte. Los decapitaban a espada. Los lanzaban a las fieras en el circo romano, a los gladiadores para ser asesinados. Enfrentaban, hermano, muchísimas torturas. Todo lo que se le ocurría a sus torturadores, hermano, y que venía a su mente perversa, todo lo que se les ocurriera, se lo hicieron a los cristianos, hermano. A las mujeres se les arrancaban los senos. Fue terrible, hermano, lo que estaba por venir. Pero la iglesia era consciente que Dios era soberano y que Él, hermano, estaba al cuidado de todo. Fíjese lo que piden los hermanos en su oración. Danos de nuevo para hablar, concede señales en el nombre de Jesús. No pidieron que la persecución amainara, que la persecución terminara, no. Ellos dicen, en medio de la persecución, lo que nosotros queremos es que tú nos ayudes para seguir hablando en el nombre de Jesús. Estos son cristianos, hermano, que no se echan para atrás ante la situación complicada. Y aquí está una lección para nosotros, hermano. Pase lo que pase en nuestra vida, nosotros seguimos siendo cristianos y seguimos adelante. Lo he dicho 1000 veces, pero la repetición es buena. El cristianismo no es una temporada en nuestra vida, no es una etapa. Cuando hemos llegado a ser nuevas criaturas, hermano, es una vida la que vivimos. La carrera del cristiano, la graduación de nuestra carrera, termina el día que morimos. Y no somos de los que vuelven atrás. No deberíamos ser de los que vuelven atrás. De los de doble ánimo, que hoy sí, mañana no. Hermanos, aquí hay mucha gente de doble ánimo y yo te quiero pedir un favor. Vete a tu casa y pregúntate a ti mismo si eres cristiano o no. Porque hoy sí, mañana no, que siempre sí, que siempre no. Eso no agrada a Dios. O eres o no eres. ¿Sabe qué pasó? La persecución jamás ha destruido a la iglesia. La persecución purificó a la iglesia. La persecución fortaleció a la iglesia. La iglesia no quedó débil por la persecución. La iglesia quedó fuerte. ¿Vemos cómo cierra el pasaje? Mire, llenos del Espíritu Santo, es decir, llenos del poder de Dios,
hablando la palabra de Dios, glorificando a Dios por medio de la palabra, y Dios diciéndoles con un temblor, aquí estoy, y tiembla el lugar. Diciéndoles, Dios, lo que me están pidiendo, yo se los voy a dar. Ustedes van a seguir hablando en el nombre de Jesús y los van a seguir persiguiendo, pero yo voy a estar con ustedes. Y aún en medio de la persecución, hermano, cristianos murieron en la hoguera cantando y alabando a Dios. Porque Dios, hermano, estaba con ellos. Y aquí me gustó esta parte en donde tiembla una vez más. ¿Se acuerda que ya en el aposento alto había temblado el día que vino el Espíritu Santo? Y aquí tiembla una vez más porque lo que Dios había iniciado era necesario que se continuara predicando el nombre de Jesús, porque escuche, no hay salvación fuera de Cristo Jesús. Él no es un camino, Él es el camino. Él no es una verdad, Él es la verdad. Y Él no es una forma de vida, Él es la única forma de vida para los cristianos. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.